Mi nombre es Asdrúbal Martín Columba Jofré. Estudié la carrera de Derecho y me gradué como licenciado en Ciencias Jurídicas y Políticas en 1993. A partir de ese entonces he ejercido la profesión libre y también he cumplido funciones en el Estado boliviano, en la función pública. A la fecha soy docente en la materia de Derecho Internacional Privado y Derecho Comercial Corporativo de la Facultad de Derecho y Ciencias Políticas en la carrera de Derecho. En esta oportunidad voy a dictar la asignatura para el curso prefacultativo de la gestión 2023 para todos los postulantes que desean ingresar a estudiar la carrera de Derecho. La materia que voy a dictar se denomina Ética y Cultura de Paz. Clase número 1. La valoración moral del derecho. Introducción. El desarrollo de una jurisprudencia normativa, o sea, de una labor intelectual frente al derecho, que no se limite a describirlo y sistematizarlo, sino que encare también en forma abierta la justificación de sus regulaciones y la propuesta de interpretaciones valorativamente satisfactorias, debe enfrentar dos problemas filosóficos fundamentales. El primer problema es el de si hay procedimientos para justificar la validez de los juicios de valor, es decir, para demostrar que un juicio de justicia o bondad moral es verdadero o válido, de tal modo que esa demostración sea, en principio, asequible a cualquier persona normal que estuviera en las condiciones adecuadas. Si la respuesta a esta cuestión fuera negativa, como muchos escépticos de la talla de Hans Kelsen han sostenido firmemente, entonces la supuesta jurisprudencia normativa no sólo será una ciencia, sino que no será siquiera una actividad teórica racional. Será en el mejor de los casos algo parecido a la poesía, que no pretende ampliar nuestro conocimiento intersubjetivo, sino agudizar o conmover nuestra sensibilidad. El segundo problema es el de determinar cuáles son los principios de justicia y moralidad social que permiten enjuiciar las regulaciones e instituciones jurídicas y cuáles son las implicaciones de esos principios sobre materias específicas. El primer problema mencionado, es decir, la posibilidad de justificar racionalmente los juicios de valor, es el objeto de estudio de la rama de la filosofía que se ha dado en llamar metaética o ética analítica. Reiteramos, se ha venido a llamar metaética o ética analítica. En este nivel teórico se analiza el tipo de significado que caracteriza a los términos éticos. Cuando hablamos de la ética, nos referimos a lo bueno, a lo justo, a lo correcto. Y lo opuesto sería lo contrario. Entonces, lo opuesto de estos juicios de valor sería lo injusto o una pena de muerte contra la vida, por ejemplo, ¿no? Depende de qué clase de juicio y de qué significado estamos hablando. Se usan típicamente para formular estos cuestionamientos, estos términos. Cuando hablamos de ética, reiteramos, hablamos de lo justo, de lo bueno y de lo correcto.
Y lo opuesto sería todo lo contrario. Lo que no es justo sería injusto. Lo que no es correcto sería incorrecto. Y así sucesivamente. El segundo problema, o sea, el de determinar los principios básicos de justicia y moralidad y sus consecuencias específicas, es encarado en el plano de lo que se denomina ética normativa. Aquí no se trata de analizar el carácter lógico de los juicios morales y el significado de lo bueno o lo justo, sino de formular y justificar juicios morales y determinar qué acciones o instituciones son buenas o justas. Además de estos dos niveles diferentes en que se puedan encarar estas cuestiones éticas, hay un tercer nivel que se llama ética descriptiva o sociológica. Reiteramos, en el primer problema, la rama de la filosofía se ha llamado o se ha venido a llamar metaética o ética analítica. En el segundo problema, el tema de la justicia y moralidad se viene a llamar o se denomina ética normativa. Y en este tercer nivel se llama ética descriptiva o sociológica. Acá no se discute el carácter de los juicios de valor y el significado de los términos éticos, como lo hace la metaética, ni se formulan juicios de valor para saber o para decir qué cosas son justas, qué es bueno, qué es correcto, qué es incorrecto, como lo hace la ética normativa, sino que en este tercer nivel se describe los juicios de valor que se formulan en la sociedad en determinada época, dando cuenta de qué cosas los miembros de esa sociedad consideran justas o buenas. Entonces, ¿qué cosas serán justas y qué cosas en nuestra sociedad consideramos buenas? Por ejemplo, lo que es bueno para algunos puede ser considerado malo para otros. Lo que es bueno para algunos puede ser considerado malo para otros. De estos tres planos que se refieren al discurso ético, nos ocuparemos en adelante. Entonces veremos que tienen cierta relevancia directa para el desarrollo de la jurisprudencia normativa. En el punto 2 vemos las teorías acerca del significado de los conceptos y juicios morales. Vemos la metaética. En este punto vemos las siguientes teorías. Teorías descriptivas, teorías no descriptivas y otras posiciones. En el punto de las teorías descriptivas tenemos el naturalismo ético, que a la vez se subdivide en subjetivista y objetivista. Y tenemos el no naturalismo ético, que a la vez se subdivide en subjetivista y objetivista. En las teorías no descriptivas tenemos el emotivismo ético y el prescriptivismo ético. Veremos las primeras, la teoría descriptivista. Estas teorías sostienen que los juicios de valor constituyen enunciados descriptivos de alguna clase de hechos. Estos juicios o estos términos éticos tienen significado cognoscitivo. ¿Qué significará cognoscitivo? Significa que se refieren al conocimiento. Atribuir la verdad o la falsedad a un juicio moral, ¿no?
Entonces, afirmamos algo que es verdad o negamos una afirmación o rechazamos una falsedad. Es un ejemplo, por ejemplo, ¿no? ¿A qué hechos se refieren los juicios morales? ¿Cómo se puede determinar su verdad o la falsedad? Ahora veremos a continuación el naturalismo. El naturalismo. Como dice el tratadista Naki Nikiam dice, las palabras éticas designan propiedades y que los juicios de valor son verificables empíricamente. La posición naturalista subjetivista sostiene que los juicios éticos se refieren a sentimientos, a actitudes, etc., de alguien que puede ser el propio hablante, la propia persona. Para algunas de estas corrientes, por ejemplo, embriagarse es malo, lo que equivale a decir que el acto de embriagarse suscita en mí una actitud de desaprobación. Una de estas críticas afirma que algunos están de acuerdo y otros están en desacuerdo. Entonces tenemos posiciones algunas veces en común y algunas veces en desacuerdo. Por ejemplo, la pena de muerte para algunos es injusta porque quita y priva la vida de las personas, pero para otros la pena de muerte es perfectamente justa porque responde a la sanción de un acto delincuencial, de tal manera que la persona debe ser privado de libertad y no debería seguir en la sociedad. Por eso se le aplica la pena de muerte. Es de ahí que vemos lo que provocan estos conceptos, un sentimiento favorable para unos y un sentimiento desfavorable para otros. Ambas cosas pueden ser ciertas, por lo que no habría contradicción entre algunos pensamientos o juicios formulados. Pero, sin embargo, estas entran en debate. Son muchas veces denominados juicios morales o enunciados como autobiográficos. Estaríamos hablando, por ejemplo, de una persona. O sea que la persona puede aprobar o desaprobar, por ejemplo, alguna actitud. Por ejemplo, robar es moralmente incorrecto. Usted no debe hacerlo. Esta concepción da pie a una respuesta. Unos aprueban que el robo es ilegal y que está mal, pero otros desaprueban, es decir, están en contra de estas actitudes. Entonces, para una persona, estos tipos de actos suscitan sentimientos favorables y para otros desfavorables, dependiendo de la óptica con la que le veamos. Otra versión de la teoría naturalista subjetivista dice que los juicios valorativos no describen los sentimientos o actitudes de los hablantes, de las personas, sino los de la mayoría de los individuos en un cierto grupo social, y que permite la existencia de que unos estén a favor y unos en contra. Entonces, al respecto, el tratadista Gayub ha establecido que hay un grupo social que está en acuerdo y hay otro grupo social que está
en desacuerdo. Si la sociedad entonces está dividida sobre lo que es justo o lo que es injusto, estamos en presencia entonces en dos grupos distintos. Entonces, unos dicen la pena de muerte es justa y otros dicen no, la pena de muerte es injusta. Entonces, aquí hay una mayoría y también habría una minoría. Algunas concepciones naturalistas son de índole objetivista. Sostienen que los juicios valorativos describen hechos verificables, hechos de índole objetivista, pues sostienen que los juicios valorativos describen hechos verificables, que no consisten meramente en actitudes o sentimientos de la gente. El utilitarismo. A continuación, veremos el utilitarismo. La doctrina dice que debe hacerse lo que conduce a incrementar la felicidad de la mayoría. Esta es una teoría moral normativa que ha sido combinada con esta teoría denominada metaética. Cuando el utilitarismo está asociado con el naturalismo objetivista, se identifica el significado de expresiones como lo bueno, lo correcto, por ejemplo, lo que provoca un incremento de la felicidad en general. El tratadista Perry, en Realms of Value, sostiene: Perry es un filósofo y escritor estadounidense que ha publicado su libro en 1982. Este libro es una obra filosófica que aborda cuestiones sobre la naturaleza humana y los valores que sostienen a la naturaleza humana. Entonces, Perry, norteamericano, que escribió el libro Realms of Value, nos dice, por ejemplo, y sostiene lo siguiente: moralmente correcto significa ser conducente a una felicidad armoniosa, y agrega que los juicios morales aparecen como enunciados acerca de hechos observables y son en consecuencia empíricamente verificables. El naturalismo en general y el naturalismo objetivista en particular han sido objeto de críticas muy fuertes. Una de estas críticas es originada por Moore, G.E. Moore. Objeta al naturalismo y dice que es una falacia naturalista. Entonces consistiría en difundir los hechos empíricos y los valores. Cuando se dice que es una falacia, presupone precisamente lo que quiere demostrar con tal afirmación. O sea que el naturalismo es falso. No habría ningún abismo lógico entre el plano valorativo y el plano de los hechos empíricos, puesto que el primero se reduce al segundo. Para justificar este aserto, recurrimos al argumento denominado la pregunta abierta. Sostenía que cualquiera que sea la propiedad natural que se proponga como parte del significado de un término
Como bueno, siempre cabe la posibilidad de estar de acuerdo con que un objeto tiene la propiedad natural y sin embargo nos preguntamos, ¿pero es cierto que el objeto es bueno? Por ejemplo, ¿no? Ya sé que la pena de muerte contiene consecuencias que producen, que producen más felicidad que la miseria para la mayoría de la gente. Pero sin embargo, ¿es buena la pena de muerte? Decíamos respecto a esta pregunta, ¿no? Para algunos será bueno y para otros será malo. Los naturalistas han tratado de responder a este argumento señalando la vaguedad y la ambigüedad. Es decir, que no está muy claro, es ambiguo, no es muy claro, es un poco confuso entre las palabras de bueno o correcto en el lenguaje ordinario. Sin embargo, esta respuesta abre a más preguntas. Las teorías descriptivistas. Ejemplos. Antes de comenzar con los ejemplos, ¿qué son las teorías descriptivistas? Como su nombre lo dice, descriptivistas van a describir hechos y a estos hechos les van a atribuir la calidad de verdaderos o falsos. Acá va a existir dos problemas. El primer problema, ¿qué tipo de hechos van a describir? El segundo problema, ¿cómo se les va a atribuir la calidad de verdaderos o falsos a estos hechos? En ese sentido, van a existir diferentes teorías que van a tratar de explicar estos dos problemas. Vamos a empezar con los naturalistas y con las teorías subjetivistas. La primera teoría subjetivista nos dice que aquí solamente importan los sentimientos y actitudes de una persona. Digamos que esta persona soy yo. Para mí, mentir está bien. Para mí, mentir es moralmente correcto. Para esta persona, mentir está mal. Para esta persona, mentir es moralmente incorrecto. Y aquí, ¿cómo se establece realmente qué es lo moralmente correcto? Según lo que yo pienso o según lo que esta persona piensa. Y en realidad ahí está el problema. Como no todos pensamos igual, vamos a tener sentimientos opuestos, actitudes diferentes, pero por más que sean diferentes, ambos van a ser verdaderos. Entonces, no existe una contradicción. Y si nosotros aquí queremos definir qué es lo moralmente correcto, simplemente vamos a hablar personalmente de lo que nosotros aprobamos o desaprobamos. Entonces va a surgir otra teoría subjetivista. Entonces, en esta teoría subjetivista, para solucionar este problema que teníamos acá, nos va a decir, ya no nos importan los sentimientos y actitudes de una persona, sino nos importan los sentimientos y actitudes del grupo social. En el mismo ejemplo, en el grupo social vamos a ver que la mayoría piensa que mentir está bien y la minoría piensa que mentir está mal. En este caso, lo moralmente correcto es lo que la mayoría piensa, lo que la mayoría siente. Y lo moralmente incorrecto es lo que la minoría piensa y lo que la minoría siente. Aquí vamos a tener tres problemas. Primer problema, ¿qué grupo social nosotros vamos a tomar en cuenta? Digamos que en La Paz, en la ciudad de La Paz, la mayoría de las personas piensa que mentir está bien. Pero en Santa Cruz, la mayoría de las personas piensa que mentir está mal. Entonces, ¿qué grupo social nosotros vamos a tomar en cuenta? ¿La Paz o Santa Cruz? Para determinar qué es lo moralmente correcto. Primer problema. Segundo problema. La mayoría piensa que mentir está bien y la minoría piensa que mentir está mal. La minoría, por ser minoría, siempre necesariamente va a estar en lo incorrecto. Siempre va a estar equivocada. Tercer problema. Es imposible que una persona de la minoría trate de convencer a la mayoría que mentir está mal, por más de que tenga argumentos razonables.
Ahora pasamos con las teorías objetivistas. En las teorías objetivistas ya no nos importan los sentimientos ni de la persona ni del grupo social. Acá lo que nos importa es que se van a describir hechos empíricamente verificables. En este caso no podíamos comprobarlos, en cambio acá sí se puede. ¿Por qué? Porque son hechos observables. Y vamos a ver que hay una relación con el utilitarismo. El utilitarismo es una teoría moral normativa que nos dice que lo que tiene que hacerse, lo que es moralmente correcto, es lo que hace feliz a la mayoría de las personas. Ejemplo, muchas veces en nuestro medio vamos a ver que existen hechos realmente lamentables. Por ejemplo, que una persona mate a un bebé. Ante ese hecho, la mayoría de las personas exige pena de muerte para esa persona. Entonces, suponiendo que el Estado le hace caso a la mayoría de las personas, estaría haciendo lo moralmente correcto, porque la mayoría se va a sentir feliz cuando se le aplique la pena de muerte a esta persona que ha matado a un bebé. Y aquí viene la crítica de Moore, que nos dice: por más que la pena de muerte haga feliz a la mayoría de las personas, ¿es realmente algo bueno? Ese se llama el argumento de la pregunta abierta. ¿Es realmente algo bueno? ¿Y qué nos quiere decir Moore con este argumento? Nos quiere decir que no van a existir hechos observables que sean naturalmente buenos o naturalmente malos. Siempre va a caber la posibilidad de que sean buenos o sean malos. Entonces los naturalistas le van a decir a Moore, ¿no? ¿Y tú cómo puedes definir qué es bueno y qué es malo? Esos son términos bastante ambiguos. Pero si se dan cuenta, la respuesta de los naturalistas lo que hace, en vez de resolver las preguntas, es que abre todavía espacio a más dudas. Porque si los naturalistas dicen que los términos correcto y bueno son ambiguos, eso a nosotros nos lleva a preguntarnos cómo es que los naturalistas definen qué es lo moralmente correcto para ellos, qué es correcto y qué es bueno según el lenguaje ordinario. Es desde ahí que Moore va a empezar con las teorías no naturalistas. Dentro de las teorías indicadas, como punto 2, tenemos el no naturalismo. El no naturalismo también es llamado o es llamada la teoría intuicionista. Es llamada la teoría intuicionista. Esta posición afirma que los juicios de valor son descriptivos, es decir, pueden ser verdaderos o falsos, pero no son verificables empíricamente, puesto que los hechos que describen no son naturales. Los términos éticos son indefinibles, no siendo posible representar su significado con palabras. Indefinibilidad de términos como bueno es que ellos expresan conceptos simples y no analizables. Tienen que representar un concepto complejo que pueda ser descompuesto en propiedades más simples. Por ejemplo, palabras como amarillo son propiedades simples. Entonces no hay necesidad de ser analizada. Eso es lo que explican. Tampoco puede definirse bueno, porque ya expresa una calidad de persona o de objeto. No puede darse una definición verbal. Sí se puede ofrecer una definición ostensiva, que significa que diversos objetos amarillos tienen algo en común, o que la palabra bueno se refiere a que varios objetos son de esa calidad, son buenos. Para el tratadista Moore,
para el tratadista Moore, bueno es distinto de amarillo. Por lo tanto, son propiedades de los objetos o de las cosas o de las personas. No siempre son no natural, indica. Entonces, la amarillez de un objeto se determina por la observación de los sentidos, o la bondad de un hecho o de un acto se capta también por la intuición intelectual. Es decir, lo bueno da lugar a que una persona sea bondadosa. ¿Cómo puedes darte cuenta de que esta persona es buena o es bondadosa? A través de los sentidos. O lo amarillento o la amarillez de un objeto, de una cosa, también se capta a través de los sentidos. Para este tratadista Moore, quien defiende a la teoría del utilitarismo como ética normativa, muchas cosas dependen de sus propiedades intrínsecas. Lo bueno da lugar a lo bondadoso. Lo malo dará lugar a lo destructivo. Lo amarillo dará lugar a la amarillez o amarillento, etcétera, ¿no? Entonces, un acto es justo, un acto es obligatorio cuando deriva de la justicia. Entonces, cuando es obligatorio, en su prima facie, vale decir, en su primera fase, supera a lo que es injusto o a lo que no es obligatorio. Entonces, estos tratadistas, Moore y el tratadista Ross, el tratadista Moore y el tratadista Ross, nos dicen que por intuición podemos comprender estos actos y estas calidades de las personas o cosas. Son buenas, son malas, los hechos o los actos son justos o son injustos. Estas teorías también tienen críticas para que se pueda decir legítimamente la verdad. Algunos creen las teorías y otros creen la verdad. Entonces, estas teorías pueden ser aceptables. Unos sustentan la creencia y otros rechazan, ¿no? Unos dicen, sí, es verdadero, y otros dicen, no, no es verdadero, o hay que adivinar. Entonces, por intuición, tenemos que definir cuál es lo verdadero y cuál es lo falso. No podemos actuar por confianza o confiarnos ciegamente en la intuición. Por ejemplo, solo un loco iría a cobrar el premio en la carrera de caballos cuando el caballo que vio con sus ojos llegó último. Esto solo se daría cuando esta persona está actuando por intuición, pensando que el que llegó último habría ganado la carrera de caballos. Entonces, acá tenemos que recurrir a la experiencia empírica. ¿Qué significa? Que la experiencia empírica nos tiene que demostrar algo que se pueda comprobar. Eso es lo empírico. Algo que sea susceptible de comprobar objetivamente. Esta teoría descriptiva, denominada no naturalista, se diferencia de la anterior teoría, denominada no objetivista, sino subjetivista, por la concepción de lo que es bueno, de lo que es correcto,
de lo que es incorrecto, lo que es ordenado por Dios como un mandato o lo que es prohibido por Dios. Por ejemplo, mentir es malo. Entonces, esto daría lugar a un mandamiento. No mentirás, no robarás. Y por ende, ese mandamiento nos dice que Dios ha prohibido hacer lo malo. Esta teoría, de acuerdo al tratadista Frankena dice o sostiene que Dios revela a los hombres lo que es moralmente correcto o incorrecto, sin que esto implique afirmar que es moralmente correcto o que equivale a lo prohibido o a lo ordenado por Dios. Esta teoría tiene que enfrentar la dificultad de lo que ha manifestado el tratadista Sócrates en el tratado Eufitrum, que decía, algo es correcto porque Dios lo ordena, o Dios ordena algo porque es correcto. Dios ordena algo porque ello es bueno y también porque es correcto. Entonces, esta teoría debe abandonar lo que estaría en contraposición con estas posiciones. Entonces, no tiene sentido decir que Dios es bueno, ya que esto solo significaría que Dios hace lo que Él mismo ordena. Esto sería una lógica. Sin embargo, nos damos cuenta que Dios, al ser un ser supremo, primero, es bueno y segundo, manda hacer lo correcto y al mismo tiempo prohíbe hacer lo que no es correcto. Entonces, en esta discusión moral que carece de aspectos religiosos, analizamos un poco el raciocinio y también la lógica. ¿Se dan cuenta? Eso es lo importante, que esta teoría descriptivista no naturalista nos describe varios conceptos de lo que es bueno y de lo que es malo. Ahora bien, los términos éticos solo hacen referencia a, por ejemplo, yo estoy totalmente de acuerdo con que mentir es malo. Pero si además de ser mentiroso, tildamos a la persona de hipócrita, es porque advertimos que la formulación de juicios de valor nos dan lugar a hacer opiniones descriptivas o a hacer calificaciones de la persona. Entonces, ¿quién miente? Además, está siendo hipócrita. Y quien miente también está actuando de manera inadecuada o de manera mala. Entonces, esta teoría descriptivista nos muestra lo moralmente correcto y lo moralmente incorrecto. Las teorías descriptivistas. El no naturalismo ético, o también denominado la teoría intuicionista. Empezamos con Moore, el principal crítico a los naturalistas. Moore nos dice, al igual que en el naturalismo, en el no naturalismo hablamos de hechos descriptivos a los cuales les vamos a atribuir la cualidad de verdaderos o falsos. ¿Y cuál es la diferencia con el naturalismo? Que estos hechos no van a ser verificables empíricamente, ni tampoco se los va a poder definir verbalmente. Entonces Moore empieza con su concepción objetivista.
que nos dice que las palabras como bueno o correcto no van a poder definirse porque son palabras bastante simples. Entonces no requieren un mayor análisis. Moore hace una analogía entre la palabra bueno y la palabra amarillo, porque ambas son bastante simples. Pero ¿dónde radica la diferencia entre la palabra bueno y la palabra amarillo? Si yo les muestro a ustedes todos estos objetos, ustedes a través de sus sentidos, en este caso la vista, van a poder identificar, van a poder advertir lo que estos objetos tienen en común, que en este caso es la amarillez. Pero en el caso de la palabra bueno, si yo les mostrara o les presentara a ustedes a una cantidad de personas que para mí son buenas, ¿ustedes cómo van a poder advertir la bondad en esas personas? No lo van a poder hacer a través de los sentidos, porque como habíamos visto en las otras teorías, todos pensamos y sentimos diferente. Por lo tanto, van a poder advertir la bondad en esas personas a través de su intuición intelectual. Esta teoría de Moore tiene una fuerte crítica y se las voy a explicar a través de un ejemplo. Nos dice que no podemos confiar ciegamente en la intuición. Y aquí viene el ejemplo. Estamos en una carrera de caballos. Esta persona soy yo. Esta persona evidentemente es otra persona, no valga la redundancia. Yo tengo la intuición de que quien va a ganar la carrera es el caballo número 1. Esta persona tiene la intuición de que quien va a ganar la carrera es el caballo número 5. ¿Cómo determinamos qué intuición es verdadera y qué intuición es falsa? Lo vamos a determinar una vez que termine la carrera. En este punto ya terminó la carrera y el caballo ganador es el caballo número 5. Por lo tanto, la intuición verdadera era la de esta persona. Y como el caballo número 1 perdió, y yo tenía la intuición de que iba a ganar, pues mi intuición es falsa. Por lo tanto, como nosotros estamos determinando cuál intuición es verdadera y cuál intuición es falsa a través de un hecho real, eso quiere decir que sí son verificables empíricamente. Pasamos a las teorías subjetivistas, en este caso también denominada la teoría del mandato divino. Aquí todo se centra en Dios, en la religión. Se nos dice que todo lo correcto y todo lo bueno es todo aquello que está ordenado por Dios, y todo aquello que es malo o es incorrecto es aquello que está prohibido por Dios. Obviamente esto va a encontrar dos problemas. El primero, y ya está planteado por Sócrates, es la siguiente pregunta. ¿Algo es correcto porque Dios lo ordena o Dios ordena algo porque es correcto? Y la segunda, como estamos hablando de religión y ya habíamos visto, es importante recordar que no todos pensamos de la misma forma. ¿Qué pasa con aquellas personas que no comparten la religión? ¿Acaso las personas ateas o de otras religiones podrán no hablar en el lenguaje de la moralidad? Bien, y para terminar la parte de las teorías descriptivistas, vamos a ver la crítica general a estas teorías con un ejemplo. Esta persona cree que robar es moralmente incorrecto, pero esta persona se dedica a robar. Entonces podríamos decir que esta persona es hipócrita. Y es ahí donde empieza la crítica a todas las teorías descriptivistas. No basta con describir un hecho verdadero o falso. No basta con describir una conducta moralmente correcta o moralmente incorrecta, sino que una vez que la persona advierte algo que es moralmente correcto o moralmente incorrecto, tiene que adecuar su comportamiento en base a esa comprensión. En este caso, esta persona que advierte que robar es moralmente incorrecto tendría que adecuar su conducta a no robar. Entonces, de esta manera terminamos lo que son las teorías descriptivistas. A continuación, veremos las teorías no descriptivistas. No descriptivistas. Estas teorías son distintas de las anteriormente expuestas. Estas teorías nos hablan de los juicios de valor,
Los juicios de valor se caracterizan por no ser centralmente descriptivos de hechos. Los términos éticos no tienen exclusivamente significado cognoscitivo, no designan propiedades fácticas, sean objetivas o subjetivas, empíricas o supraempíricas. No pueden ser verdaderos o falsos. No se formulan con el propósito de transmitir información acerca de cómo es la realidad, sino con otros propósitos. Por ejemplo, influir en la conducta de la gente. Entonces, no estamos diciendo si la gente es buena o mala. No estamos diciendo una característica de las personas, si actuaron justo o injustamente, sino que estamos diciendo que las personas pueden realizar ciertos hechos descriptivos o actuar a través de juicios de valor respecto a otras personas. Muchas veces estos hechos van acompañados de un escepticismo. ¿Qué significa? Ser escéptico significa no ser ni confiado ni desconfiado, ni certero ni no justo o certero. A continuación, vemos el punto denominado emotivismo. El emotivismo es la teoría también denominada emotivista. Según el tratadista Hudson Stevenson, advierte tres rasgos distintivos. Primero, genuinos acuerdos éticos. Segundo, términos morales como el magnetismo. Y tercero, el método empírico, vale decir, de verificación. El primer rasgo distingue entre el acuerdo y el desacuerdo, entre las creencias y el desacuerdo. Son posiciones que inciden tanto en nuestras creencias como también en nuestras actitudes de aprobar o de desaprobar ciertos hechos. Entonces vemos una controversia en ciertas actitudes divergentes o a la inversa. Según este tratadista Stevenson, los juicios morales tienen la dimensión práctica o dinámica. Como segundo rasgo, podemos ver un rasgo distintivo, un significado descriptivo, un significado emotivo que expresa la actitud, ¿no? Que representa una creencia. Por ejemplo, pensaremos en las palabras ¡ay! ¿Qué significará? Muchas veces decimos que significa sorpresa, o muchas veces podemos decir que al expresar ¡ay! Significa dolor. Entonces esta teoría emotivista nos muestra expresiones emotivas, ciertas concepciones y significados que implican muchos aspectos psicológicos, ¿no? Entonces vemos también que nos describen cierta variedad, ¿no? De estados de la persona. Muchas veces nos hace frío y decimos otra expresión. Cuando nos hace calor, decimos otra expresión. Cuando nos da felicidad un hecho, un acto, también manifestamos de diferente forma. El tercer rasgo es el método empírico, ¿no? Que nos muestra cómo podemos
tener actitudes o razones para influir o crear o creer en ciertos aspectos. El tratadista Stevenson nos dice la definición persuasiva. ¿Qué significará la definición persuasiva? Significa que las personas tenemos ciertos momentos emotivos. Por ejemplo, con la palabra democracia. Todos pensaríamos que la palabra democracia es un significado favorable para una sociedad, que todos quieren orden, que todos quieren participación ecuánime, justa y transparente. Entonces, este rasgo nos muestra, quién sabe, un discurso moral. Entonces, muchas expresiones emotivistas nos muestran los tratadistas, en este caso Bertrand y Russell, o el tratadista Bertrand Russell, nos muestran ciertos conceptos racionales, satisfactorios, emotivos. Cuando hablamos de transparencia, cuando hablamos de justicia, cuando hablamos de democracia, es un argumento que va a favor de estos conceptos. Por ejemplo, cuando vamos al fútbol, solo por pronunciar yo soy hincha de Boca o yo soy hincha de River, ya estamos expresando una crítica, ya estamos expresando una posición a favor o en contra de uno. Entonces, muchas veces también discurrimos. ¿Qué significa ello? Que unos aceptan y otros rechazan estas posiciones. En general, estas teorías nos muestran cómo el ser humano da rienda suelta a sus emociones respecto a los demás. A continuación, vamos a desarrollar el punto denominado el prescriptivismo. Esta teoría metaética prescriptivista fue formulada y desarrollada por el tratadista R. M. Hart con H. Según Hart, los términos valorativos se usan para dar consejo u orientación para acciones y elecciones. Supone que el significado principal de estos términos es descriptivo. Por ejemplo, algo es bueno, le estaríamos simplemente atribuyendo ciertas propiedades y no recomendando el objeto de ese objeto, de esa cosa o de esa propiedad. Entonces, no solamente podemos decir, esta casa es linda, sino que la casa también tiene un término valorativo en relación a las características del inmueble, de la casa. No solo es linda, sino tenemos que valorarla por sus propiedades fácticas de la cosa o de la casa. Entonces, la casa, una propiedad fáctica, es una propiedad, una característica real, una característica material, una característica palpable a nuestros sentidos. Eso es lo fáctico, algo que podemos comprobar, algo que podemos valorar. Entonces, si hablamos de la casa, recomienda el tratadista que digamos, la casa, además de ser linda, es amplia, es cómoda, está bien ubicada, tiene todos los servicios básicos, energía eléctrica, agua potable y alcantarillado, servicio de telecomunicaciones, internet e intranet, gas domiciliario.
transporte público y privado, etcétera, etcétera. Entonces, estos juicios de valor son prescripciones, dice el tratadista, son prescripciones que pueden dar lugar a ciertas condiciones. Por ejemplo, un juicio de valor puede ser: no se debe fumar. El juicio de valor de que usted fume o no fume es un aspecto personal, subjetivo, y a la vez puede deberse a un vicio. Pero el decir no se debe fumar deriva de un imperativo, y el imperativo es una orden, es una disposición que dice prohibido fumar. Entonces usted en un hospital tiene ese imperativo, no es una opción. Puedo, debo y si quiero lo hago, no es una opción, porque en un hospital dice prohibido fumar. Obviamente esto está frente a un juicio de valor, porque necesariamente el imperativo, la orden que nos dan en un hospital es prohibido fumar, pero tiene su explicación. ¿Por qué? Porque la explicación va unida a una prescripción médica universal. Si usted aspira o ingiere, está violando una disposición contra su propia salud. Estamos hablando del tabaco, del humo, ¿verdad? Lo propio será cuando hablamos del alcohol. Entonces, prohibido consumir o ingerir ciertas bebidas alcohólicas o ciertas comidas en ciertos lugares públicos. Por ejemplo, en un bus de transporte público está prohibido ingerir o consumir bebidas, más aún si son alcohólicas. Por ejemplo, si alguien dice debo demandar a una persona porque me debe dinero, lógicamente estamos en presencia de una obligación. Entonces, la recomendación sería primero cobrarle directamente el dinero, pero podría haber una posibilidad hipotética de que éste responda de forma negativa o se niegue a asumir la obligación. Por lo tanto, estamos en presencia de una predicción. ¿Qué significará una predicción? Significa una posibilidad futura e incierta de que pueda cumplir con la obligación de pagar la deuda o pueda no cumplir o negarse a pagar la deuda. Por ejemplo, esta cobranza de dinero puede ser negada o rechazada porque el que debe puede decir yo no he firmado nada, o puede decir no le debo, o simplemente me hizo un favor, cuando en realidad usted ha prestado un servicio legal a un cliente y ese servicio legal debe ser honrado, debe ser cancelado, ¿no? Es un ejemplo. Entonces, cuando el abogado presta un servicio legal, surge una relación de profesional y cliente. Y el servicio legal de asesoramiento, de elaboración de memoriales, de prestarle consejos, etcétera, deben ser honrados y cancelados. No se trata de me hizo un favor. Ahora bien, este tratadista Stevenson dice que existen razones
para generar causas de actitudes. Entonces nos dice que existe lo que se llama lo frástico y lo néustico. Nos dice que lo néustico es lo que expresa el hecho de que la oración se usa en el modo imperativo. Entonces, prohibido beber, prohibido consumir comida, prohibido fumar. Sería lo néustico, de acuerdo a este tratadista Stevenson. Y lo frástico, por ejemplo, podría ser que tienen de común una orden. Por ejemplo, el papá le ordena a Juan, abre la ventana. Y Juan, ante este enunciado indicativo, ante esta orden, abrirá la ventana. Entonces, se refiere a órdenes o a oraciones que hacen posible una combinación de prescripciones o una combinación de juicios indicativos. Y estos juicios indicativos, estas prescripciones, pueden ser deducidas o pueden ser también rechazadas y aceptadas, ¿no? De eso se trata. Otro tratadista llamado Warnock, con W, sostiene que esta teoría del prescriptivismo incurre en una equivocación. Pretende que la clave para identificar los juicios de valor se refieren a un lenguaje. Warnock nos dice, no hay nada de particular en el lenguaje moral, sino es la materia la que importa, la que versa. O sea, Warnock nos dice que no es el lenguaje, prohibido hacer, prohibido no hacer, sino lo que importa aquí es la actitud, nos dice Warner. Si es prohibido fumar en un hospital, no porque haya un letrero, usted lo va a dejar de hacer, sino que usted lo tiene que dejar de hacer o omitir fumar en un hospital por la salud pública. Tiene que respetar la salud de los demás, porque si no estaría contaminando el ambiente. En esta misma línea de argumentación, el tratadista Kurt Bayer dice que existe una relación del deber hacer. Yo debo hacer, ¿no? Nos dice que el hacer también depende de la ética, depende de la moral. Son juicios que podemos hacer o dejar de hacer, cumplir u omitir. A continuación veremos brevemente otras posiciones. En esta sección trataremos concepciones metaéticas que se han desarrollado recientemente. La que vamos a ver a continuación se denomina la teoría del punto de vista moral. En este punto acabaríamos la lección número 1. En la lección número 2 veríamos otras posiciones, continuando el tema número 1. La teoría del punto de vista moral fue expuesta principalmente por el tratadista Kurt Bayer en el texto The Moral Point of View. Kurt Bayer sostiene que los juicios valorativos pueden ser empíricamente verificados. Hace relación a los hechos que son relevantes según diferentes criterios para comparar y jerarquizar valorativamente diversas clases de cosas. La diferencia importante entre estos tipos de juicios es que el caso de los valorativos necesitan
ser validados o justificados por criterios que nos permitan hacer comparaciones y jerarquizaciones. Al respecto, la técnica de validación de estos se basa en la satisfacción de tales propósitos. Por ejemplo, una pregunta: ¿qué debo hacer? ¿Qué es lo mejor que puedo hacer? La cuestión es entonces determinar los criterios para juzgar los actos que podemos hacer, las razones por las cuales podemos hacer algo, ¿no? Entonces hay razones para este tratadista Kurt Bayer que pueden estar sustentadas en creencias o pueden estar sustentadas en necesidades o pueden estar sustentadas en ciertos deseos. Por lo tanto, también se vinculan a estos conceptos, a estas preguntas, por ejemplo, las costumbres, las tradiciones, las normas de etiqueta, es decir, varias razones, ¿no? Por ejemplo, prohibido por el derecho, esto es una razón para no hacerlo. Entonces, lo que está prohibido, obviamente, por una convicción, no lo podríamos hacer. Por ejemplo, está prohibido copiar o hacer un plagio. Entonces, según el tratadista Bayer, si estas creencias o reglas son verdaderas, entonces partimos primero para satisfacer nuestras necesidades, nuestros deseos o nuestros intereses. Y segundo, por las costumbres, las razones, las necesidades que pueden darse o las tradiciones que puedan darse en cada caso en concreto. Pero lo que sí tenemos que observar, en todo caso, son las situaciones en las que vamos a actuar. Por ejemplo, si hubiera un conflicto entre razones morales e intereses, ¿qué podría prevalecer? ¿No? Primero tenemos nuestras razones y también tenemos nuestros intereses. Entonces, tenemos que tomar en cuenta cuál sería un juicio verdadero, ¿no? ¿Cómo vamos a actuar? Entonces, por deseos, por intenciones, por motivos, primero. Segundo, por una cuestión de hacer solo el juicio. Tercero, por aspectos sensibles de la vida. Y cuarto, simplemente nosotros actuaríamos por nuestras necesidades. Es decir, tendríamos que analizar en qué momento podemos actuar y cómo podemos actuar. Esto es lo que se denomina los juicios morales. Los juicios morales. ¿Cómo actuamos? ¿Por qué motivos? ¿Por qué necesidades? ¿Por qué deseos actuamos? Acá, en este punto, nos dan su opinión los tratadistas Frankena y también el tratadista John Rawls. Son filósofos que nos dan una posición sobre los juicios morales, cómo el ser humano debe actuar. Para concluir la clase número 1, denominada la valoración moral del derecho, quisiera recomendar a todos los postulantes que van a ingresar a la carrera de Derecho que realicen sus cuadros sinópticos. También utilicen todos los mecanismos didácticos que sean y que estén a su alcance para poder resumir
este tema y los siguientes, de manera tal que todos tengan el acceso a la información y al mismo tiempo, de manera más fácil y didáctica, puedan estudiar estos temas que, si bien los vemos al inicio con terminología complicada, vamos a tener al final de los 10 módulos una clase primero recuperatoria, como también de poder absolver todas sus dudas, todas sus preguntas, sin antes recomendar que utilicen un diccionario jurídico. Sería muy importante que todos los postulantes a la carrera de Derecho utilicen a diario un diccionario jurídico donde puedan tomar apuntes de los términos académicos, de los términos jurídicos, de los términos que tal vez se encuentran también en latín y otros que sean ajenos al vocablo que utilizamos comúnmente en el diario vivir, de manera que nos vayamos orientando y acostumbrando a utilizar esta terminología nueva para ilustrarnos de una manera mejor. No olviden que la lectura, la comprensión y el raciocinio nos van a conducir a culturizarnos de manera exitosa para una futura profesión. Muchísimas gracias.